Solo una duda, Lick. Sí, claro. ¿Para qué día dijo que vamos a trabajar en grupos? ¿Es martes o miércoles? El martes y probablemente, no, el martes va a ser. El El miércoles martes, sí lo no hay que pasa clase. para programar ahí la reunión, dijo, conectarnos en Zoom, dijo, más o menos el horario no sabe que Pero va a nos va ser a el dar horario de para la trabajar. clase igual, y el horario va a ser el mismo, de 7 a 8:30, que es el que tenemos ahorita. Ok. Sí, o sea, va Va, a ser dentro del gracias. mismo horario de la clase. Ajá. Ok, gracias. Bueno, listo. Muy bien, les agradezco como siempre, por favor, apagar el micrófono. Si alguien entra y detecta que alguien está ahí con el micrófono abierto y no se ha dado cuenta, porfa, écheme la mano ahí para avisarle de que cierre el micrófono y no interrumpir la clase. Utilizar el chat para consultas o comentarios relacionados al tema. Pueden levantar la mano para llevar un orden y para hacer cualquier intervención. Estamos, bueno, seguimos con la clase de el día de hoy y hoy vamos a hacer vamos a iniciar la clase del día de hoy dando un par de conceptos que son importantes. Uno, la diferencia entre análisis del juego y el scouting. Muchas veces nosotros confundimos o tendemos a llamar de la misma manera estas dos situaciones. Regularmente el scouting es muy utilizado en los deportes de carácter americano, como les platicaba. Hay deportes que tienen muchísimo más tiempo de trabajar y nos llevan muchísima ventaja, como el baloncesto, el voleibol, el béisbol, el fútbol americano, que llevan una gran ventaja en cuanto al análisis de juego, la lectura, las estadísticas y un montón de situaciones. El fútbol, pues por diferentes situaciones, pues ha ido evolucionando y da la característica precisamente desde el Mundial de los Estados Unidos en 1994, se comienza a unificar una data para evaluar los partidos, o sea, una data para registrar todos los juegos de fútbol. ¿Sí? Nosotros tenemos las estadísticas que nosotros vamos a ver regularmente en un partido de fútbol o de fútbol sala, pero ahora ya se tienen criterios mucho más establecidos. Hoy vemos estadísticas mucho más importantes y vemos cómo la informática y el análisis se ha inmerso ya en todo este proceso. Pero en el análisis de rendimiento se incluye una parte que es el análisis de los jugadores de forma individual. A esta parte del jugador de forma individual se la llama scouting, ¿sí? El scout, la función del scout es hacer análisis de jugadores de forma muy particular para el propio club o de equipos o de clubes rivales con el objetivo de dar seguimiento a algunos jugadores, ya sea que sean jugadores que están cedidos a préstamo para algún club y que pertenezcan al club, o jugadores que tengan la proyección de llegar en un futuro al club al cual nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, el scouting realmente se basa en el análisis del jugador, de llevar un registro del jugador, pero como lo hemos platicado, de hacer un análisis sistemático de esta evaluación, de no hacer un análisis aislado, sino que realmente tener un proceso de varios análisis para ver no solo el desempeño en un juego, sino su regularidad en diferentes juegos, a lo largo de una temporada, por ejemplo. Y de esa manera poder establecerlo. Entonces, ¿qué características tiene el scouting? Bueno, primero, el scouting va muy relacionado con las características del conocimiento en cuanto al mercado de jugadores. ¿Por qué? Porque básicamente se basa en que podamos dar seguimiento o evaluar jugadores que pudieran llegar a nuestro equipo con determinadas características. Segundo, la evaluación y el análisis de las jugadores para posible incorporación al equipo y la edición de informes para presentarlos al entrenador o en este caso al director deportivo, quien sea el encargado de hacer las contrataciones. Regularmente en un cuerpo técnico siempre se le va a dar un tiempo para darle seguimiento a ciertos jugadores que puedan interesar al entrenador para irse integrando a la plantilla, ya sea en ligas de división inferiores o en ligas de ascenso, donde pues eso nos permita dar seguimiento a jugadores. Y como les platicaba, la posibilidad de que si un jugador pertenece al club y está jugando en otro equipo, pues también darle seguimiento para ver realmente su evolución, porque si el objetivo era que él acumulara minutos de juego, se fogueara y fuera adquiriendo más experiencia, pues la posibilidad de ver realmente
la evolución o la maduración que el jugador tiene, que es el objetivo por el cual fue cedido, para ver si pues, puede retornar al club y ocupar un espacio dentro del grupo. Entonces es bien importante diferenciar estas dos porque en muchos términos y mucha terminología que viene precisamente de la parte estadounidense, el término scouting se maneja a nivel general. Acá el término scouting lo vamos a manejar como el análisis del jugador y el análisis del rendimiento lo vamos a hacer como el análisis colectivo, el análisis de todo el equipo, ¿sí? Entonces, el análisis del scouting es clave, no solo para las categorías de formación, sino también como para el alto rendimiento. Les platicaba de que, por ejemplo, los equipos europeos ahora llegan a ser scout de jugadores para llevárselos a las ligas sudamericanas sin debutar en primera división, porque al debutar en primera división el valor de ese jugador se incrementa de manera considerable. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Están reclutando jugadores, talento, cada vez a mayor temprana edad. Entonces, para eso hay que hacer un seguimiento desde las categorías del fútbol base y en el alto rendimiento. En el alto rendimiento es necesario tener previsto qué necesidades puede tener el equipo en un futuro. O sea, conocer nosotros realmente las necesidades de nuestro equipo en determinada posición o en determinada situación, que podamos prever eso, porque en función de eso vamos a ir buscando los jugadores que cumplan con las características o el perfil necesario para jugar en esa determinada posición, ¿sí? Para eso es importante tener una buena base de datos de jugadores que permitan buscar a un jugador con determinadas características. Este aspecto es un factor clave a la hora de hacer un análisis individual. Quería dejar bien claro esto, ¿por qué? Porque nosotros vamos a hacer más adelante un análisis individual, nos vamos a enfocar ahorita en los análisis colectivos, pero vamos a llegar a hacer un análisis individual. Pero es importante que si ustedes se meten a buscar información en internet de scouting, van a encontrar scouting de muchas maneras. Entonces, es importante unificar criterios y dejar bien claro cómo lo vamos a manejar nosotros para saber de qué estamos hablando a la hora de utilizar la terminología dentro de nuestro curso. Una pregunta interesante, y es que hace unos años recuerdo que viendo un documental de nuestra evolución, de nuestros antepasados, decían que el primer número que se registró de manera a forma de contabilidad fue el 29. O sea, hay indicios en las civilizaciones anteriores de que se iban haciendo marcas en piedras o en árboles que llegaban hasta 29. ¿Sí? La mediana. ¿A qué creen ustedes que se refería ese número 29? ¿O qué estaban contando nuestros antepasados contando esos 29? ¿Alguna idea? ¿Los días? ¿Los días de qué? En ese momento no existía un calendario, entonces era una forma de ubicarse. Exactamente. Ese 29 representaba el ciclo lunar, que fue la primera cosa con la que el ser humano comenzó a tener una ubicación del tiempo, ¿sí? No existían los relojes, no existían un montón de cosas. Pero esos 29, según nos cuentan estos historiadores, que fue cuando el hombre comenzó a sentir la necesidad de cuantificar su vida, lo que hacía. Y lo único que encontró fue ver al cielo, encontrar que había un ciclo lunar y encontrar ese ciclo lunar, los 29 días. Entonces, eso es interesante, ¿por qué? Porque en nosotros hay una necesidad de cuantificar lo que hacemos día a día, todo lo que realizamos. Hay una necesidad ancestral de hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que no es lo mismo, no es lo mismo observar que ver. Eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy en la clase y pues el propósito acá es ir comprendiendo cómo funciona el esquema. Bien, este es un esquema de cómo funciona un análisis del juego desde la recolección de los datos el día del juego, qué metodologías vamos a usar para recoger esos datos y lo que tenemos nosotros como base de partida es el día del juego. El partido es nuestro punto de partida. Aquí está la evaluación. ¿Qué vamos a hacer ese día? Recolectar información. Ese día vamos a levantar la información necesaria que tengamos. Vamos a ver las dos metodologías que hay, la directa y la indirecta. Con esas dos metodologías vamos a trabajar. Hemos trabajado con una metodología ya de manera directa y vamos a ir
evolucionando hasta trabajar con una metodología de forma indirecta. Entonces, el partido, la recolección de la información, el análisis de esa información, la reunión con el cuerpo técnico. Luego pasamos a la siguiente fase, que viene a ser básicamente, luego de la reunión con el cuerpo técnico, pasamos a esta fase, que es la toma de decisiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué evaluamos? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? ¿Qué se tiene que mejorar? ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos fuertes? Luego de esa toma de decisiones, se plantea o se analiza cómo se va a hacer la planificación de la semana de entrenamiento, del microciclo, del morfociclo, como le quieran llamar, a ese periodo de tiempo que tenemos entre un partido y el siguiente. Ahí nosotros vamos a determinar qué es lo que necesitamos y vamos a definir cuáles son las tareas específicas a realizar para mejorar, ¿qué cosa? Lo observado en el juego. ¿Sí? Y cómo de esa recolección de la información tenemos todo un ciclo de trabajo para llegar nosotros al día a día, que es el objetivo principal de evaluar y analizar lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos el día de juego, tenemos la recolección de información por medio de las metodologías que vamos a ver el día de hoy, el análisis según los dos tipos de análisis que hay, la reunión del cuerpo técnico en función de qué vamos a observar, qué decisiones vamos a tomar en función de eso, la estructura de la semana, del microciclo, del morfociclo que vamos a desarrollar y las tareas que vamos a plantear para mejorar los aspectos que observamos durante el juego. ¿Ok? Ver versus observar. Esta es una de las características interesantes en todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? La diferencia entre ver y observar. En el fútbol, observar no es suficiente. El simple hecho de tener una percepción no es suficiente. ¿Por qué? Porque ver el fútbol es una cosa y observar el fútbol es una cosa totalmente distinta. Entonces, lo que vamos a ver hoy es una metodología donde vamos a ir observando. En la clase anterior vimos que la primera cosa que nosotros vamos a hacer es categorizar, según los momentos del juego, las situaciones que vamos a observar, ¿ok? La fase de inicio, la fase de creación, la fase de finalización, los balones, las jugadas a balón parado, las jugadas especiales o las situaciones individuales que podamos observar. Bajo esa metodología, nosotros vamos a comenzar a definir criterios. ¿Qué es definir criterios? Pues no es lo mismo decir un saque, por ejemplo, un saque de banda o un saque desde una pelota parada, que decir se sacó, cuantificarlo, o sea, cuántos saques de banda se hicieron, cuántas pelotas paradas se tuvieron de tiro de esquina, de tiro libre, que las características que se tuvieron, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ver en el fútbol, ¿qué podemos observar? Uno, el jugador que saca, un jugador que es el sacador, ¿sí? En un balón parado. Eso es lo que muchas veces observamos y lo vamos a ver. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que observar ya con un ojo crítico? Vamos a ver, por ejemplo, el lanzador, ¿quién es? Si es el mismo o cambia en función de la situación. Segundo, el perfil de lanzamiento, ¿sí? Si es cerrado, si es abierto, si tiene una secuencia y qué características tiene, ¿ya? ¿Qué otra cosa vamos a ver en esto? ¿Sí? Nosotros podemos ver si es un buen o mal saque, o sea, el pase fue bueno o fue malo. Pero ¿qué podemos observar? ¿Por qué? Porque la pelota está en el jugador que va a hacer el saque. Pero lo que no está sobre la pelota es la disposición, por ejemplo, es la disposición inicial de los jugadores en la acción. A balón parado, remate, rechazo y vigilancia. O sea, cómo se posicionan los jugadores, qué jugadores realmente van a hacer un movimiento de engaño, quiénes van a hacer pantalla, quiénes van a liberar espacio y qué jugadores son los que van a buscar realmente llegar al punto donde el balón llegará para buscar esa finalización. Es importante observar el fútbol desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque muchas veces lo importante a observar no es precisamente solo donde está el balón, sino el lado más lejano a donde está el balón. Porque nos da mucha información y regularmente en el análisis que nosotros hacemos a través del video, si es el video que obtenemos por medio de la televisión, ese video nos va a dar un sesgo, que lo vamos a ver más adelante, ¿qué es ese sesgo? El sesgo es que van a seguir regularmente la jugada, o sea, van a seguir donde está el balón, no donde no está el balón. Entonces, en un saque de esquina vamos a ver, por ejemplo, al sacador, pero nos vamos a perder todo el movimiento previo, ¿sí? En el área previo a esa situación. En un tiro libre, de la misma manera.
en un saque largo, por ejemplo, un saque de puerta largo, cuando decíamos si un equipo está haciendo ataque directo, en ese ataque directo, un saque largo del portero, regularmente la toma de la televisión va a estar sobre el portero o el sacador y nos vamos a perder todo ese movimiento previo que se da en la media cancha para generar el espacio o para recibir el balón y ver cómo se va a hacer la siguiente jugada, la recepción y la siguiente jugada. Entonces, ese tipo de situaciones son las que muchas veces nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a observar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hacemos una observación, muchas veces el dato que nos da recogido del video o tomado del video va a tener ciertos sesgos o ciertos problemas o falta de información en referencia a eso, ¿sí? La evolución de los jugadores en la acción de balón parado, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo que van a realizar cada uno de los jugadores en la pelota parada? ¿Qué es lo que realiza cada uno de ellos? ¿Qué movimientos realiza en función de cada una de las situaciones que se dé? ¿Sí? Y tratar de, a través de esa observación, encontrar patrones, o sea, un tipo de movimiento que se dé de forma repetitiva para poder observar, ¿sí? En cuanto a lo que podemos ver, el balón y la zona fuerte, regularmente vamos a ver el balón, en la toma que vamos a observar vamos a ver el balón y del lado donde está el balón, pues va a ser la mayor aglomeración de jugadores, o sea, va a estar la mayor densidad de jugadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que la defensa va a impedir la progresión del balón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Primero, ¿dónde está la zona fuerte del balón y los jugadores y relaciones entre ellos? O sea, quién realmente está haciendo presión sobre el balón, quiénes están haciendo cobertura y quiénes están haciendo vigilancia. Entonces, son tres factores que vamos a definir a la hora de observar el balón y la zona fuerte. Primero, la presión del balón, en qué zona se da y si hay orientación del balón hacia alguna área específica. Dos, las coberturas, cuáles son las coberturas más cercanas que están buscando ese segundo momento después de la presión al balón y las vigilancias. ¿Qué vigilancias se tienen para poder determinar ese tipo de situaciones? ¿Ya? Balón y qué hace el jugador con él. Lo que nosotros vamos a poder observar muchas veces, ver, es el balón y qué es lo que hace el jugador con él. Pero realmente lo que nosotros tenemos que observar son la zona del balón, el lado débil, la ocupación de espacio por los jugadores próximos y lejanos. La zona del balón. ¿Por qué zona transita más el balón? ¿Por qué jugadores clave? Planteábamos un esquema de las diferentes zonas, de inicio, la zona de profundización por las bandas, la zona de creación por el medio, la zona de remate a media distancia fuera del área y la zona de remate dentro del área, que son las zonas donde regularmente va a circular el balón y ver realmente qué sucede y qué jugadores intervienen en eso. El lado débil es bien importante descubrir qué pasa del lado débil, el lado donde no está la pelota, porque realmente ahí es donde vamos a poder nosotros obtener provecho a la hora de hacer un cambio de juego, de hacer un cambio de ritmo y buscar el ataque por el lado débil, ¿sí? La ocupación de los espacios por jugadores próximos y lejanos, entonces cuántas líneas de defensa se ponen por detrás de la pelota en el momento que tenemos posesión y observar todos esos elementos. Entonces, ver el fútbol desde una perspectiva muy simplista es seguir el balón. Observar el fútbol es todo el contexto, o sea, todo lo que sucede alrededor del balón, qué es lo que está pasando. Y eso es realmente lo que nos va a llevar a definir una metodología de observación que nos permita optimizar lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Observar partidos en vivo a través del video, recopilar información durante el juego y ser capaz de ordenar estos datos para poder determinar el modelo de juego del equipo rival y detectar fortalezas y debilidades de los equipos observados es uno de los elementos más importantes a la hora de nosotros trabajar, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros podemos observar el juego en vivo y ver algunos elementos y observar luego el video y vamos a encontrar otros factores. Hay beneficios de la observación del juego en vivo, de la recolección de datos en vivo y llevar estadísticas, y hay beneficios también de la recolección de datos a través del video. Son dos formas de análisis de datos que se complementan, pero de alguna manera pues vamos a ver de qué manera nosotros podemos sacarle provecho y sacar mayor ventaja a estas dos posibilidades. En un deporte como el fútbol, que es súper complejo, es importante observar, no solo ver, sino tener diferentes elementos. Esto supone percibir, que es la observación como tal, asimilar, o sea, asimilar la información, tabularla, organizar esa información,
para no solo percibir, no solo observar, sino que tener datos acerca de esa información que nos dé la posibilidad de luego sacar conclusiones y ver análisis de lo que nosotros hacemos. Regularmente nosotros hemos crecido en una cultura, o existe la cultura del análisis del fútbol, pues alrededor de una taza, de una mesa con una taza de café o una bebida y hablar de fútbol. Eso enriquece, pero también enriquece un análisis estadístico, un análisis con datos, un análisis con imágenes, un análisis con gráficas y un análisis de video. ¿Por qué? Porque pues, nos va a dar un análisis un tanto más objetivo, un tanto más frío acerca de lo que hacemos y va a evitar que ciertos sesgos emocionales o de percepción nos afecten a la hora de sacar nuestras conclusiones. Entonces, percibir, asimilar y organizar la información es parte de lo que nosotros estamos haciendo, es parte de lo que hemos hecho, tratar de hacer una serie de preguntas acerca de nuestro equipo, acerca del equipo rival, y al final, ¿qué vamos a hacer? Bueno, me interesa esto y esto es lo que yo quiero del equipo rival. Esto y esto me interesa de mi equipo, sacar los elementos, pero si no tenemos una gama más amplia de elementos de análisis, no vamos a poder extraer los mejores. O sea, si no tenemos un volumen bueno de criterios, después, ¿cómo vamos a saber cuáles son los mejores? Por eso es importante el análisis y luego la síntesis, que era lo que platicábamos también en la semana anterior. Dentro de la metodología observacional, que es la que vamos a ver el día de hoy, es la formación de conocimientos y experiencias del observador, o sea, la persona que observa bajo una metodología de observación. ¿Por qué? Porque es muy fácil observar y dejar que las cosas sucedan. Una de las cosas más importantes que dicen unos grandes científicos es que confían mucho en un lápiz y un papel que en su memoria. O sea, confía mucho más en un lápiz y un papel que en tu propia memoria, porque tu memoria te puede fallar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante? Primero, la experiencia del que observa. Que el que observa tenga realmente la información clasificada de qué es lo que va a observar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que buscamos es tener un alto grado de objetividad. Alto grado de objetividad. ¿Sí? Si nosotros observamos todo un juego y al final no somos capaces de sacar conclusiones, perdimos 90 minutos, perdimos 40 minutos o 35, si al final es en tiempo corrido, sí, más o menos. Perdimos los 40 minutos sin pausa de un juego fútbol sala, por ejemplo, porque no podemos sacar conclusiones, o sea, no vamos a poder aterrizar ciertas cosas. Vamos a tener información de orden aleatorio que después no vamos a poder comparar entre juego y juego. No solo es importante la evaluación del juego, sino la comparación entre diferentes juegos, que para eso es necesario la implementación de una metodología. Entonces, la metodología observacional y de observación es la que utilizaremos en nuestro análisis del juego y nos concentraremos en aquellos aspectos más relevantes para obtener informes objetivos. Entonces, vamos a observar una gama de situaciones para determinar cuáles son realmente las más importantes. Esas más importantes son las que al final pues, nos van a dar criterio o el criterio para poder decir estas son las clave, ¿ya? Porque siempre hay aspectos que son mucho más importantes. Esto es importante, esta es una pequeña fórmula que aplica, que es una ecuación que aplica para el proceso de observación, ¿sí? Observación es igual a percepción, interpretación, conocimiento previo, ¿sí? A la sumatoria de estos tres elementos y la resta de los sesgos. Observación, la capacidad que tengamos de ver. Percepción, la capacidad que tengamos nosotros de poder tener criterios de qué es lo que estamos observando. Y interpretación, qué significa lo que estamos observando, para qué lo estamos observando, qué es lo que busca el equipo al hacer determinada situación. ¿Sí? El conocimiento previo, ya tener una plantilla de diseño base que nos permita a nosotros poder determinar qué criterios vamos a observar, cuantificarlos y de esa manera poder hacer un análisis más profundo. Y los sesgos, que como vamos a ver, que son los errores que regularmente vamos a cometer a la hora de observar un juego. ¿Sí? Entonces, esta diapositiva es clave, este resumen es clave, porque tenemos que pasar por todo este proceso para realmente garantizar que lo que estamos observando y el análisis que estamos haciendo tiene cierto grado de validez. Si no, la información que recogemos no es adecuada, no es fiable,
nos estamos engañando a nosotros mismos. O sea, nosotros mismos, al no recolectar la información de forma adecuada, estamos dándonos la oportunidad de tomar decisiones erróneas, equivocadas, a la hora de hacer el análisis. Entonces, esto es bien importante. Observar, percibir, interpretar, tener conocimientos previos de qué es lo que vamos a hacer y eliminar la mayor cantidad de sesgos. ¿Ok? Vamos a definir cada una de ellas. Observar es a través del sentido de la vista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, observamos de manera vivencial, o sea, lo podemos hacer en vivo y lo podemos hacer a través del video, que eso lo vamos a ver en las metodologías que hacemos. Pero realmente el sentido de la vista hoy, nosotros somos de una generación medio mixta, ¿no? O sea, aprendimos a leer, a algunos nos gusta leer, a otros no, a algunos nos gusta ver videos, pero la generación nueva, los patojos de ahora, esos ya no leen nada, esos todo lo ven en video. Y quieren un video de todo, tienen un resumen de todo, tienen un tutorial de todo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que la observación visual cada día tiene un peso más relevante. Entonces, si nosotros logramos hacer un análisis, pero no lo logramos llevar a una observación visual, realmente no vamos a llegar realmente al mayor consumo que nuestros deportistas o nuestros entrenadores tengan. Entonces es importante llevar esa información de forma visual para poder hacerlo. La interpretación, traducir a pensamiento lo que se está viendo. O sea, que traducirlo en pensamiento se refiere a la posibilidad de nosotros saber qué hace o para qué lo hace. ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Cómo lo interpreto yo? ¿Qué situación se da? Y aquí hay que definir ciertos criterios. Les voy a compartir más adelante un video de, por ejemplo, algo tan sencillo como es definir los criterios para qué es una recuperación de balón. ¿Qué características se tienen que dar? ¿Sí? ¿Será que solo con interrumpir el juego del rival y que el balón se vaya a la banda? ¿O interrumpir el juego una vez, recuperar la pelota y no poder hacer ni siquiera 1 o 2 pases con mi propio equipo? ¿Será que eso cuenta como una recuperación de balón? O definimos el criterio de que recuperar el balón es la posibilidad de que luego que recupero el balón tengo que hacer por lo menos 1 o 2 pases claros con jugadores de mi equipo para que eso cuente como una recuperación de balón. De lo contrario es una interrupción del juego. ¿Sí? Entonces, esos son los criterios que nosotros le tenemos que dar a la interpretación. Porque si no definimos eso, cada uno va a interpretar una recuperación del balón como una interrupción del juego del equipo rival o por ejemplo, o la recuperación, pero sin continuidad de parte de nosotros. Entonces, vamos a definir esos criterios para que la interpretación sea universal. O sea, todo el mundo sabe que una recuperación de balón de nuestro equipo o del equipo rival representa la recuperación de balón, ¿sí? Más 1 o 2 pases con el mismo equipo, para que eso se considere una recuperación de balón. Si no, únicamente va a ser una interrupción del juego. ¿Ya? Entonces, definir esos criterios es bien importante, por eso la interpretación es necesaria. El conocimiento previo, saber lo que se ve y para qué se está realizando. ¿Por qué nos interesa saber en qué zona o cuántas veces recupera el equipo rival el balón? Y ese tipo de características es fundamental. Entonces, esto tiene que ver más que todo con las zonas del campo en donde nosotros realizamos qué situaciones. Y 2, los sesgos cognitivos. O sea, son los que restan en la observación. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Son interferencias cognitivas en el proceso de análisis. ¿Qué es una interferencia cognitiva? ¿Qué podría ser una interferencia cognitiva? Una interferencia cognitiva es, por ejemplo, ustedes están ahorita recibiendo la clase, les entra una llamada y se ponen a recibir la llamada y sí, fíjate que no sé qué, que sí, que no. Cuando regresan otra vez a la clase se perdieron información. Eso es un sesgo cognitivo. Si yo estoy analizando un juego y me llega a hablar alguien, mira, y que no sé qué, me perdí 2, 3 segundos y me perdí una jugada. Eso es un error, es un sesgo cognitivo. Por eso se recomienda que cuando yo hago un análisis de un equipo, irme a un lugar lejano, donde nadie me interrumpa, apagar el teléfono, ponerlo en un lugar, en modo mudo o sin interrupciones. ¿Por qué? Porque cualquier distracción que yo tenga en un análisis en vivo es una pérdida de información. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante. Entonces, ¿qué sucede? Que esas características tienen que ver. La otra, pues, tiene que ver con la posición del lugar, determinadas situaciones como el conocimiento previo que tengamos nosotros del rival. No es un equipo que ataca mucho, este equipo ataca mucho, pero resulta que ese día salió a defenderse.
pero que regularmente es un equipo que ataca y ese día se salió a defender, pues son ese tipo de sesgos cognitivos que nosotros tenemos que ir encontrando. O sea, no llevar una idea predeterminada de lo que va a suceder, sino que simplemente observar, ser objetivos. Nos interesan los hechos, únicamente nos vamos a dedicar al análisis de los hechos, ¿ya? Y es bien importante esas interferencias, reducir las interferencias, porque pues eso nos va a dar la posibilidad de reducir la capacidad de captación de información y que eso nos permita trabajar. Todos los hechos de la vida pueden ser objetos de observación, pero no todas las observaciones que se realizan son válidas para construir un conocimiento científico. Solo la observación rigurosa, sistemática, nos ayuda a avanzar en el conocimiento. En este caso, nosotros queremos conocer mucho más el fútbol a una profundidad, no el fútbol por encima, sino el fútbol a nivel mucho más, avanzar en lo que estamos haciendo, y para eso es importante que la evaluación y el análisis y los informes tengan un cierto rigor, que tengan una cierta calidad, ¿sí? Eso nos ayuda a avanzar en el conocimiento, describiendo situaciones y contrastando hipótesis, teorías o hipótesis, haciendo aumentar el cuerpo de conocimientos científicos. ¿Qué es lo que buscamos? Una observación rigurosa y sistemática que nos ayude a crecer en el conocimiento, conocer más nuestro equipo y conocer mejor a los rivales, ¿sí? Para que eso incremente nuestro conocimiento. El conocimiento realmente es poder cuando tiene una estructura de análisis bien ordenada, sistemática, y que nos permita realmente encontrar esas variables y determinar a nivel jerárquico cuáles son las más importantes a la hora de definir criterios de juego. ¿Qué es la metodología observacional? Pues es una estrategia particular del método científico, que esta propone la cuantificación del comportamiento espontáneo que ocurre en situaciones no preparadas, ¿sí? O sea, vamos a observar lo que observemos, implicando para su consecución el cumplimiento de una serie ordenada de etapas. ¿Cuáles son las etapas que se tienen que cumplir para que realmente podamos hacer un análisis observacional clave? ¿Sí? Tendremos los siguientes, estos son los requisitos para utilizar dicha metodología. Primero, que sea en un contexto natural. O sea, si nosotros observamos un juego, pues tiene que ser en el contexto del juego. No es lo mismo observar un entrenamiento que observar un juego. Las características son distintas, ¿sí? Estudios ideográficos, ¿qué significa eso? El análisis del sujeto de manera sistemática. O sea, hacer un análisis muchas veces para realmente sacar conclusiones, para determinar que realmente hay una tendencia en lo que nosotros hacemos. Tener instrumentos de medida, lo que están viendo ahorita en la clase de estadística va a ser clave para realizar instrumentos de medida. O sea, determinar, por ejemplo, la cantidad, la frecuencia, el rango estadístico, la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, el máximo, el mínimo, etcétera, etcétera. Todos esos números nos van a dar la posibilidad de tenerlo. Esos instrumentos de medida nos van a permitir a nosotros poder hacerlo. Y un criterio diacrónico, que es lo que nos va a permitir tener una situación de orden cronológico establecida. O sea, si nosotros observamos un juego de fútbol y vamos a observar ciertas características, y en el siguiente juego del mismo equipo observamos otras características, no vamos a tener un punto de comparación. Entonces, es importante determinar qué características y qué criterios observacionales vamos a tener en un juego para evaluar el siguiente y el siguiente y el siguiente, porque de esa manera es como nosotros vamos a poder encontrar esa tendencia. Si nosotros hoy evaluamos una cosa y mañana evaluamos otra, no tenemos un punto de comparación y no vamos a saber si realmente hay una tendencia en lo que el equipo hace, ¿sí? Eso es importante. Todos estos requisitos de los que hablamos se dan en un encuentro de fútbol. Observamos los comportamientos espontáneos en un contexto natural. Lo hacemos con unos instrumentos de medida previamente categorizados, o sea, vamos a contar con una plantilla de observación, por lo que vamos en la dirección adecuada en cuanto a la metodología. O sea, realmente mucho de lo que nosotros hacemos ya cumple con estas características. Lo único que tenemos que hacer es darle un orden y una sistematización a lo que nosotros realizamos. ¿Sí? Los tipos de observación, que es el tipo de análisis que lo que vamos a hacer, esto es bien interesante y se los platicaba al inicio y ahora vamos a hablarlo más a fondo, ¿sí? Primero, el registro momentáneo de la situación. ¿Qué es el registro momentáneo de la situación? El observar un juego en vivo.
en tener la posibilidad de analizar un juego, estar en el graderío o estar cerca de la cancha y poder observarlo. ¿Qué ventajas podemos tener de una observación en vivo? Pues primero vamos a poder observar, tener un panorama completo de lo que estamos viendo. Segundo, nosotros vamos a poner la atención en lo que nos importa o nos interesa, ¿sí? Nuestra atención está dada bajo nuestros criterios. Dos, podemos ver aspectos extra cancha, como la situación de la actitud de la banca, la actitud del entrenador, la influencia que tenga en determinado momento la afición, ¿sí? Si en cierto momento la afición apoya, pero hay ciertos momentos del juego donde el equipo no ha respondido, no ha anotado, y la afición, lejos de ser un apoyo, comienza a ser una cierta presión para el equipo local. Entonces, eso es importante y eso lo podemos percibir. El estado del terreno de juego, que son características que vamos a poder observar estando ahí. Las situaciones climatológicas, como por ejemplo la puesta del sol, la posición del sol, de qué lado hay sombra, de qué lado hay más viento, que son cosas que a la hora de definir o de saber de qué lado de la cancha vamos a arrancar, ya deben de estar establecidas. O sea, no llegar solo a ello, esta porque esta me gustó, no, saber. No, por ejemplo, uno de los datos interesantes que tenía un entrenador con el que tuve la posibilidad de trabajar es que él le gustaba tener los datos de en qué portería se hacían más goles. Y le gustaba cerrar, o sea, que el segundo tiempo lo hiciéramos atacando la portería donde más goles se producían, estadísticamente. Era lo que a él le gustaba esa parte, y de esa manera pues daba la indicación de que si se podía partir, o sea, arrancar a jugar del lado donde menos goles recibía y atacar en la portería que más goles se ha recibido estadísticamente, cerrar de esa manera. Un ejemplo de determinadas características que se pueden ir encontrando. ¿Sí? Lo que les decía, las condiciones climatológicas, la puesta del sol, el viento, que son características que vamos a ver, y las cosas como la cohesión del equipo, si el grupo realmente está metido o no, y todos los aspectos extra cancha que nosotros podemos observar en esta observación. ¿Por qué de baja inferencia? ¿Por qué esta observación es de baja inferencia? ¿O se considera de baja inferencia? Pues se considera de baja inferencia porque al ser observacional y si no tenemos un registro, pues muchas veces toda la información que nosotros recibimos está almacenada de forma aleatoria en nuestra memoria y no tiene un orden. Otro de los detalles que pudieran jugar en contra de esto es que si nosotros llevamos una plantilla de estadísticas o estamos tomando notas, en el momento que tomamos nota o hacemos alguna transcripción de alguna situación, pues perdemos la atención de lo que está pasando en el juego. Y regularmente sucede. Regularmente cuando se hacen observaciones así, siempre van dos, donde uno es muy secretario y el otro es muy observacional, porque realmente se pierde mucha información a la hora de estar levantando información. En muchos de los trabajos que hemos realizado con algunos estudiantes de la universidad que han tenido la posibilidad de llevar estadísticas en torneos internacionales, siempre lo hemos utilizado así, uno que está llevando la planilla y el otro que está observando. O sea, uno le está describiendo y diciéndole qué situación está pasando y el otro está observando el juego, pero su principal tarea es llenar la planilla de datos, de información. ¿Por qué? Porque se perdería mucha información si una persona está llevando la planilla y haciendo las anotaciones pertinentes. Entonces, para evitar ese tipo, se recomienda siempre que se puedan hacer análisis en grupos y pues tener determinados criterios importantes. Entonces, eso es lo importante. ¿Por qué de baja inferencia? Porque va a quedar en la retina únicamente del que observó. La posibilidad de transmitir la información va a ser de manera verbal, escrita, si hace un informe escrito, o estadística, si hace un informe de los datos y levanta datos, pero la información no se puede replicar. O sea, el que observó el juego, lo observó y se acabó. ¿Sí? En la observación indirecta tenemos una alta inferencia. ¿Qué es una alta inferencia? La alta inferencia es la posibilidad de observar nosotros, de que observen otras personas y de observar muchas veces la misma situación. O sea, cuando nosotros observamos a través del video, lo podemos hacer de manera individual o de manera conjunta. Lo podemos hacer para repetir una situación o repetir una jugada la determinada cantidad de veces que consideramos necesaria para poder sacar una conclusión importante, ¿sí? En esta ventaja, lo que podemos ver son las acciones tantas veces como lo necesitemos. ¿Qué problemas hay con esto? Uno,
que regularmente si es un video tomado de la televisión, va a haber mucha información que va a hacer falta. O sea, va a haber información faltante, como les decía. Regularmente en un saque de puerta, la cámara está más ubicada en el sacador que en lo que pasa en el medio campo, por ejemplo, para ver cómo se crea esa situación, cómo se crean los espacios o los movimientos previos para ver qué es lo que se va a hacer. Y a nosotros es la información que nos interesa y regularmente esa información no la vamos a obtener. No vamos a tener también los movimientos previos en un tiro libre, un tiro de esquina, porque regularmente la información está sobre el balón. Las repeticiones dependen de lo que el editor de cámaras y la gente que lleva la parte del juego lo determine. Y muchas veces vamos a tener un ángulo muy cerrado de la jugada. O sea, no vamos a poder ver todo el espacio de juego que a nosotros nos interesa ver. Por ejemplo, el análisis de las líneas en función de la orientación del balón, en función de la posición del campo, cuántas líneas defensivas se organizan, qué posicionamiento tienen a la hora de defender, qué posicionamiento tienen a la hora de atacar. ¿Por qué? Porque muchas veces la toma está sobre el jugador y los rivales más cercanos. Entonces nos quita información. Por eso es importante en lo que nosotros hagamos tratar de, si se tiene el respaldo de tener un video de la televisión, pero tener un video nuestro, donde tengamos una toma mucho más amplia, donde podamos ver elementos mucho más globales y podamos tener el enfoque realmente de las situaciones que nosotros platicábamos, como los movimientos previos a una jugada pelota parada o al reinicio de juego, para realmente observar lo que sucede del lado más lejano a donde está el balón, porque muchas veces eso es lo que más nos interesa y es ahí donde vamos a poder sacar. Como les decía, como no todo está registrado en video, tenemos esa situación, pero lo más ideal o lo recomendable es que se pudiera hacer las dos evaluaciones, tanto una observación directa como una observación indirecta. La sumatoria de estas dos pues, nos llevaría a una observación mixta, que es la más adecuada y es la que pues, podríamos realizar nosotros y poder tener mayor información y de mejor calidad en cuanto a lo que estamos realizando. Entonces, el objetivo acá es evaluar y determinar ciertos criterios. Evaluar bajo una metodología, evaluar bajo ciertas características, ¿ya? Las fases del proceso de observación es la delimitación de la conducción, de la conducta y de la situación a observar. Vamos a delimitar qué es, ¿sí? ¿Hasta dónde? Cuando hablamos de delimitación es, por ejemplo, si nosotros vamos a analizar los goles de un equipo y los vemos en video, vamos a ver la última parte. Probablemente no vamos a poder observar toda la secuencia de la jugada desde que se inicia la jugada hasta que se finaliza. Entonces eso es bien importante, ¿sí? Delimitar qué es lo que quiero observar. No solo me interesa así el remate y el gol. No, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se creó el espacio? ¿Dónde se dio el pase? ¿Desde dónde venía? ¿Dónde se recuperó el balón? ¿Por qué zonas transitó? ¿Sí? Todas esas características hay que delimitarlas porque es bien importante delimitar la conducta de la situación a observar. ¿Qué situaciones vamos a observar bajo qué carácter y bajo qué características? Recolectar y optimizar la recolección de datos. Recolectar la mayor cantidad de datos es importante, pero optimizar los datos es determinante. ¿Por qué? Porque a la hora de tener nosotros muchos datos, pues vamos a tender a caer en un exceso de información, pero la optimización de los datos es lo que nos va a permitir tener una síntesis de lo que estamos haciendo. Esa síntesis nos va a determinar, por ejemplo, nosotros podemos observar 13 salidas de puerta. Por ejemplo, si estamos observando un equipo con un ataque directo, 13 salidas largas, pero de esas 13 hubieron 5 donde realmente se observa un patrón de juego, una situación de juego, ¿sí? De esas 13 veces que el equipo salió, 5 lograron concretar la jugada para aprovechar esa salida larga, mantener la posición, generar esa jugada que ellos tienen establecida, y esas 5 son las que nos van a servir como análisis y conclusión de lo que estamos haciendo, ¿sí? Si un equipo realiza 5 tiros de esquina, pero resulta que de esos 5 tiros de esquina hubieron 2 donde finalizaron y esa finalización se dio con ciertas características, son los que nos van a servir para nosotros tomarlos como base para qué es lo que puede suceder. Y si observamos todo lo que hacíamos, todo el movimiento previo
no solo la salida o el saque del balón, del reinicio del balón, pues vamos a tener muchísima más información en este elemento, ¿sí? El análisis de los datos, que los datos estén ordenados y bien planteados, eso lo vamos a ver en las próximas clases, cómo tener una plantilla de datos mucho más establecida. Hoy vamos a ver una plantilla de recolección de datos general que va a ser importante y es la que vamos a hacer como ejercicio, pero vamos a tratar de hacer una plantilla un poquito más profunda, un poquito más compleja en cuanto a la posibilidad de observar que nosotros tengamos, ¿sí? Y la interpretación de los resultados, o sea, que era lo que les decía, realmente qué nosotros logramos sacar, qué conclusiones logramos sacar acerca de lo que nosotros observamos y de esas conclusiones, bueno, qué acciones operativas vamos a tomar, cuál es la estrategia operativa, qué es lo que vamos a definir. Bueno, esta semana vimos que, por ejemplo, el equipo rival siempre ataca el primer poste, tiene un jugador alto, hace determinadas características. Entonces, ¿qué vamos a hacer para contrarrestar esa situación? Entonces, a definir las tareas durante la semana para trabajar esos elementos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que hacer primero la delimitación de lo que vamos a observar. Ese es el primer punto, ¿sí? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar, vamos a determinar qué aspectos vamos a hacer. La dinámica de juego, lo que decíamos, su fase de ataque, ¿qué tipo de ataque tiene? ¿Un ataque organizado? Si realiza un ataque directo, ¿qué tipo de ataque? ¿Qué defensa está realizando? Si es una defensa posicional, si utiliza presión alta, en qué zona inicia la presión alta, si es mixta, si a veces presiona, a veces defiende. Toda esa dinámica del juego que nosotros vamos, en los momentos del juego que vamos a dar. Las acciones a balón parado, que es la otra situación que nosotros podemos definir, qué acciones a balón parado y cómo las vamos qué criterios vamos a utilizar para nosotros poderlas determinar, qué conductas vamos a observar del entrenador y del jugador en este caso, su sistema de juego y variantes, cuál es el planteamiento inicial, si ese planteamiento se mantiene a lo largo del juego o es simplemente el planteamiento inicial, si en determinado momento hay jugadores que se cambian de perfil, con qué objetivo lo hace, si cambia, por ejemplo, si tiene un sistema de defensa, si se defiende 1-4, 1-4, 1 y al ataque se vuelve un 4-3-3, o al revés, se está defendiendo con un 5-4-1 y cuando pasa la fase de ataque se ataca con un 3-4-3, que son situaciones que nosotros tenemos que ir viendo cuáles son esos desplazamientos y esos movimientos de la variante. Y las características individuales de algún jugador que tenga ciertos elementos que marquen una diferencia. Entonces vamos a la recolección de datos, que es lo que hemos platicado, para luego pasar al análisis de datos y la interpretación de la información. En la recolección de datos lo podemos hacer de dos maneras, de manera directa o de manera indirecta. En este caso, cuando lo hacemos de manera directa, vamos a utilizar alguna plantilla que nos permita grabar ciertas cosas o aspectos puntuales del juego, ciertas memorias que nos deje el juego. Y la información indirecta, pues la vamos a hacer a través del video, con grabación, ¿sí? El análisis de datos, en este caso, como lo podemos observar o lo vamos a ver, hoy contamos con una herramienta como Excel para hacer análisis de datos estadísticos y eso nos va a permitir pues conocer todos los elementos que nosotros podamos observar y graficarlos, presentarlos de forma numérica, que es algo muy sencillo. Y si hacemos una información indirecta, pues el software de análisis de video, que en este caso pues vamos a utilizar un par de software de análisis que nos van a permitir observar el video, hacer ciertos elementos, agruparlos para poderlos observar y dar ciertos puntos o ciertos criterios que nosotros consideremos que sean los más adecuados. ¿Sí? Luego, ¿qué sucede? Pues es importante esa reunión del cuerpo técnico, la toma de decisiones, la estrategia operativa y el planteamiento de lo que se va a hacer durante la semana, el microciclo o el morfociclo, en función de lo que se observó, el análisis que se realizó y lo que nosotros vamos a realizar. Estas son las fases del proceso de observación. Entonces, cumpliendo estas fases, nosotros tenemos una metodología de trabajo, una metodología observacional de lo que se está haciendo y eso forma parte del día a día, ¿sí? Del día a día, del semana a semana, el juego, de lo que sucede entre juego y juego, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Vamos creando de forma sistemática estos elementos, ¿sí? El flujo
de la conducta se representa como una sucesión continua de episodios, eventos, lances de juego, etcétera, que se desarrollan en una estructura sesional marcada por normas temporales establecidas o sin ella. Es necesario establecer los criterios adecuados para segmentar conceptualmente la sesión en los elementos de información con contenido mínimo que adoptaremos como unidades de registro, codificación y análisis. Esto es una de las definiciones que dio uno de estos autores en el año 2002 cuando se arrancaba ya a tener mucha bibliografía acerca del análisis de juego, al análisis de datos. Entonces, realmente tenemos una cierta sucesión de criterios, un establecimiento de criterios que vamos a ir desarrollando. Vamos a ver cuáles son los requisitos para una metodología adecuada. ¿Qué requisitos se deberían de cumplir para tener una metodología? Primero, una constancia intraanálisis, o sea, un análisis interno, un análisis de lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy, del último juego, ¿sí? Entonces, esto es algo que vamos a ver que se observe varias veces durante el análisis. Entonces, ¿qué cosas se observan muchas veces durante el juego? Por ejemplo, las jugadas a pelota parada, tiros de esquina, tiros libres, saques de banda, salidas de centro, etc. Recuperaciones de balón, pérdidas de balón, faltas, fueras de juego. Eso lo vamos a ver repetidamente dentro del juego, en un juego. Eso es el análisis o la constancia que vamos a dejar intraanálisis, o sea, dentro del análisis, de un solo análisis. Luego viene una constancia que es necesario tener interanálisis, o sea, entre diferentes análisis, entre el primer juego, el segundo juego, el tercer juego, el cuarto juego, la primera jornada, la segunda jornada, tercera jornada, cuarta jornada, y aquí vamos a poder hacer un análisis transversal de qué es lo que pasó, por ejemplo, en jugadas a balón parado, en tiros de esquina. En la primera jornada no encajamos gol, no finalizamos ninguno. En la segunda tuvimos 5, no encajamos ningún gol, ni siquiera finalizamos. En la tercera no encajamos gol y finalizamos una. Significa que hay que variar. Significa que algo tenemos que hacer, porque no podemos llegar a la jornada 10 teniendo un promedio de 2 o 3 tiros de esquina sin siquiera llegar a que uno finalice o a marcar gol. Aquí la estadística importante es cuántos de esos tiros de esquina realmente terminan en remate, o sea, en finalización, en remate al arco, y cuántos de esos terminan siendo gol. Esos son los datos importantes acá. Por eso es importante no solo evaluar el juego como tal, sino la sucesión de juegos a lo largo de la temporada, porque eso nos va a dar la posibilidad de encontrar esos momentos o esos baches donde veníamos haciendo gol, por ejemplo, de tiro de esquina o de tiro libre, pero llevamos 3 jornadas donde ni tiros de esquina ni tiro libre hemos encajado gol, ¿sí? O nos han encajado gol. De la misma manera, el análisis nos sirve tanto para nuestro propio equipo como para el equipo rival. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos buscando en el análisis o la constancia interanálisis que esas observaciones se mantengan estables a lo largo de distintos juegos, a lo largo del desarrollo del torneo o del campeonato del cual nosotros observamos, ¿sí? El tratamiento de las disrupciones temporales, o sea, qué situaciones temporales se han intervenido. Entonces tenemos que observar todas las situaciones. Es importante observar todas y cada una de las situaciones de manera general para luego, pues ya como decía, jerarquizar cuáles son las más importantes. La especificación de las unidades de acción, delimitar las acciones o bajo qué criterios, ¿sí? Si voy a observar, por ejemplo, un resumen de las jugadas a balón parado, desde que se marca la jugada, quiero ver si en la toma sale, si el jugador hace alguna señal, si se toca el pelo, si se jala las medias, si se baja la pantaloneta, si cada vez que se baja la pantaloneta resulta que el pase va al primer poste, si cada vez que se arregla el pelo, el tiro va al segundo palo. Son esas cosas que nosotros vamos a ir observando a lo largo del trabajo. Y los vamos a ir encontrando, porque son códigos que cada equipo tiene para comunicar qué es lo que va a pasar. Lo importante acá es descifrar ese código, descifrar qué es la información que ellos están pasando y poderla llevar a cabo, ¿sí? Planificación de la observación, cómo, cuándo, cómo y para qué. ¿Cómo? Pues si la vamos a hacer directa o indirecta, si lo vamos a hacer con los dos, perfecto. ¿Cómo? Si vamos a hacer una plantilla, si tenemos un software, si tenemos la capacidad de trabajar o tratar la información, si lo hacemos de manera indirecta, si lo vamos a hacer porque nos dan el video de la televisión, si lo grabamos,
si grabamos nosotros con nuestra propia cámara, porque la toma de la televisión realmente nos hace perder mucha información. ¿Y para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? Analizar, presentar, darle a los jugadores la información importante, tener esa información importante para nosotros y definir qué criterios vamos a hacer y qué tareas vamos a realizar durante la semana para poder trabajar. Esto es determinante. Como siempre, yo les hago una recomendación de una película cada semana. La recomendación de esta semana de la película es una película que se llama Código Enigma. La película Código Enigma, pues no les voy a, ¿cómo les dice? Spoilear la película, pero se trata realmente de cómo los ingleses buscaron descifrar el código de los alemanes. Y a lo largo de la historia, pues en la guerra, cuando logras descifrar el código del equipo rival, sabes qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Entonces, lo que yo les decía, que muchas veces observando ese tipo de situaciones, nosotros vamos a ir encontrando un patrón secuencial de si marcan las jugadas a balón parado, de si no las marcan, de qué características se dan, y nosotros saberlo previamente es fundamental. ¿Sí? Código Enigma es una película que creo que está en Netflix, la pueden encontrar, si tienen tiempo de verla, mírenla, porque es bien importante, ahí van a entender la importancia de descifrar el código o el idioma del equipo rival. Cuando nosotros logramos descifrar ese código o ese idioma del equipo rival, nosotros ya tenemos información y ya sabemos qué hacer y vamos a determinar qué vamos a hacer con esa información. Entonces, esa es la recomendación para esta semana de la película de la semana. ¿Ok? Seguimos luego del pequeño anuncio. Como hablábamos de la reducción del sesgo, es algo importante. Primero, para reducir los sesgos cognitivos, como les decía, lo único que resta en todo el proceso de análisis acá es una cosa que se llama sesgo, y es perder información. O sea, dar información mala o darle mala información a nuestro entrenador jefe o nuestro director técnico acerca de un rival es de las peores cosas que podemos hacer. O sea, tenemos que tratar de dar información de calidad cuando hacemos un análisis del rival, cuando hacemos un análisis de nosotros. Entonces, es bien importante ciertas cosas. Uno, el autocontrol. Ser frío en la observación, no permitir ser llevados por nuestras emociones, ¿sí? Si nosotros nos dejamos llevar por las emociones, vamos a observar la jugada y vamos a dejar la cámara por un lado, se nos va a olvidar levantar datos, nos vamos a poner a comentar la situación en lugar de ser fríos y observar y anotar lo que estamos haciendo, porque para eso estamos. Entonces, autocontrol a la hora de realizar un análisis. Es complicado, y regularmente más complicado cuando lo está haciendo con el propio equipo. La expectativa, pues eso hace referencia a lo que les decía, qué expectativa lleva uno a la hora de ir a hacer un análisis. Este equipo ataca mucho, este equipo se defiende mucho, resulta que ese día no fue así. Entonces, esos son sesgos que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tenemos que ir realmente con el cassette en cero, tratar de observar, recoger los datos y determinar los hechos. Los hechos son los que nos van a importar, nos van a interesar en este proceso del análisis de datos. La no interferencia, ese es un factor fundamental, como les decía. La no interferencia. Hoy en día es difícil vivir sin esto. Es difícil que no voltees a ver tu teléfono porque sonó una vez, porque ves que la pantalla se prendió, porque entró un mensaje de WhatsApp, porque te cayó un correo, porque alguien comentó una cosa en Facebook, porque, o sea, es muy difícil. Vivimos en una era donde mantener la atención es muy complejo. Pero para hacer un análisis de juego es determinante ignorar muchas cosas que no tengan relación con el juego. Es determinante no prestar atención a las cosas irrelevantes cuando hagamos un análisis. ¿Por qué? Porque dar información incorrecta es realmente jugar en contra nuestra, ¿ya? Entonces, eso es importante. No teléfonos, desvíos atencionales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es. Y dos, fallos del procedimiento. Cualquier fallo producido en las herramientas de observación es importante. Si estamos llevando estadísticas anotadas y se nos olvidó anotar una o anotamos dos, es mejor confirmar que anotar cosas que al final no son, o hacer anotaciones que no consideremos, o anotar algo en una libreta, o no llevar una libreta, por ejemplo, de anotaciones, anotarlo en un papel y después dejar el papel en cualquier lado. Son fallos de procedimiento. Nosotros tenemos que tener una plantilla donde vamos a observar qué es lo que vamos a observar, qué modificaciones le podemos hacer, cómo vamos a anotar, porque esa plantilla la vamos a ir archivando
poder hacer un análisis de diferentes intersecciones de lo que vamos a realizar. Si nosotros llevamos ese orden, va a ser importante. Entonces, los fallos de procedimiento son letales a la hora de hacer un trabajo, ¿sí? Y dos, el trabajo en equipo. Primero, es parte de lo que vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a hablar acerca del mismo idioma. Me ha tocado que en determinados momentos, en determinados lugares, a una misma situación se le llama de forma distinta. Cosas muy sencillas como, por ejemplo, bueno, en el fútbol se le llama mucho desdoble a un movimiento, donde el jugador pasa por la espalda. En el fútbol sala se llama sobreposición. Situaciones como aparecer, cortar, cosas que o sea, cada entrenador tiene un criterio distinto de cómo llamarle a las cosas. Cuando uno trabaja con entrenadores extranjeros se da muchísimo más, porque en diferentes países le llaman de forma distinta. Entonces es bien importante cuando uno hace un análisis o va a hacer un análisis para otro entrenador, es saber en qué idioma o cuáles son los términos que él utiliza y nosotros poder manejarlos de la mejor manera. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues nos vamos a entender nosotros, pero él no va a entender nada. Y al final, el que necesita entender la información es él, ¿sí? Que podamos tener un proceso de discusión entre observadores para consensuar lo observado, o sea, definir los criterios. Mira, yo quiero que los tiros de esquina me los grabes o me los cortes o me saques una secuencia, o en los informes me pongas qué jugador hace el tiro de esquina, con qué perfil, hasta qué zona va, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuántas veces lo hizo. Y cuántas veces lo he hecho durante la temporada. Y son informes que uno tiene que hacer. De qué aspectos quiere el entrenador tener. Definir y ejemplificar o dar a conocer las categorías del sistema, que eso es importante. ¿Qué sistema vamos a utilizar? Si es un sistema directo o es un sistema indirecto, si tenemos un software para hacer un análisis o si solo vamos a ver algunos aspectos importantes del video, los goles, las llegadas al arco, las jugadas a balón parado, pero no nos vamos a tomar el tiempo de ver cómo se estructura defensivamente el equipo, cuánto tiempo tarda, si presionan realmente el balón, si pasan la línea de la pelota, cuántos jugadores se quedan detrás de la línea de la pelota en función de qué zona del campo estemos. Todas esas variables, muchos entrenadores pues no tienen pues tanta data o no les gusta tener tanta data, algo otros sí. Al final tienen mucha data, pero al final eligen 2 o 3 porque siempre es así, lo más importante. Pero sí es bien importante tener ejemplos bien marcados, bien claros y dar a conocer las categorías que van a pertenecer al sistema y a la metodología de observación, ¿sí? La redefinición de categorías y ajustarlas a la realidad y a la necesidad. ¿Por qué? Porque muchas veces van a haber características que no se den, que no se planteen, como por ejemplo, si nosotros tenemos una categoría para ver, por ejemplo, el ataque organizado y resulta que todos los equipos que hemos visto no tienen un ataque organizado, que juegan con un ataque directo y tenemos una categoría de observación de eso, pues va a ir careciendo, o situaciones que vamos a ir observando que van a ir careciendo de determinada situación, entonces determinar qué categorías vamos a utilizar. ¿Sí? El consenso de los ajustes, debe de haber un acuerdo entre el entrenador y los analistas, los que presentan el reporte, los que presentan el análisis, los asistentes que realizan ese análisis y llegar a un consenso después de todo ese proceso. O sea, hablar el mismo idioma, discutir los elementos, definir y ejemplificar con criterios claros, la definición y redefinición de las categorías, consensuarlo todo. Y pues la parte final es que nosotros como analistas del fútbol, del rendimiento, debemos de comprender que la información que el entrenador requiere se presenta bajo sus premisas, o sea, es lo que él quiere observar. Eso es bien importante. Nosotros podemos aportar otra perspectiva, pero lo más importante es saber qué es lo que él quiere observar y facilitárselo. Ese es nuestro trabajo para que él, porque ya que él es el quien saca provecho a estos datos, él es el que va a tomar las decisiones finales de qué es lo que va a hacer. Si estamos con un entrenador que es un poquito más democrático y nos da la posibilidad de tener una mayor participación, pues hacerlo de la manera más adecuada, siempre respetando que la decisión final pues siempre va a ser del entrenador. ¿Por qué? Por una cuestión jerárquica, por una cuestión también de responsabilidad y porque él es el que dirige el barco. Es parte de algunos de los
los códigos que hay que tener a la hora de hacer un análisis y que muchas de las cosas se deben de quedar, como decía alguien por ahí, para consumo interno. O sea, cuando nosotros hacemos análisis del equipo, mucha de la información debemos de manejarla únicamente en el círculo del cuerpo técnico donde nosotros sabemos determinadas características, ¿ya? Y consensuar si realmente podemos transmitir esa información a los jugadores o a otras personas de otra forma. Pero de lo contrario, pues lo más importante es saber con qué personas vamos nosotros a manejar o a llevar la información para no caer en situaciones pues, que nos permitan después tener malos entendidos o situaciones de esa manera. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. El día de hoy les voy a compartir, les voy a presentar una plantilla de análisis que estuvimos realizando. Entonces es la tarea del día de hoy. Vamos basados en una plantilla de análisis. Hacer un análisis de un partido utilizando la partida. Pregunta, ¿tienen algún juego con el profe Sumich que analizar para esta semana? Sí, así es, Lick. Sí, Lick, tenemos que hacer. ¿Qué juego tienen para ver si podemos? Y profe, usamos la liga para... Usamos Ok. los partidos de la Cada Liga uno- Guatemalteca. Cada quien tiene un equipo. Muy bien. Cada quien tiene un equipo de la liga. Ok, perfecto. Entonces, si es así, alguien estaba hablando ahí, me hizo una pregunta, pero no... Sí, Suelen, si podías regresar la diapositiva, es que no le tomé screen a la tarea. Ahorita se las envío por WhatsApp, ¿oíste? Ok. Junto con la plantilla. Sí, ¿Y ahorita con se la las... sala cómo le hacemos? Pues sería con la plantilla, te puede servir para fútbol o para fútbol sala. Ok. Y la podemos utilizar de la misma manera. Ok. Básicamente lo que vamos a hacer son las estadísticas. Obviamente en el fútbol sala no hay fuera de juego, que son de las cosas que no hay. Y por números pues, vas a tener mucho más tiros de esquina y más jugadas a balón parado que en un juego de fútbol. Pero Sí, con la tarea. parte de la tarea es modificar la plantilla que yo les doy como una matriz. Yo les doy una plantilla matriz, o sea que es una cuestión general. Y Ustedes que pueden nosotros creamos modificar, una. exacto, ustedes pueden tomar esa plantilla y modificar según los criterios que ustedes consideren. A mí esto no me interesa tanto, por ejemplo, en el fútbol sala obviamente el fuera de juego no aplica, entonces, pero ¿qué otra cosa podría aplicar? ¿Sí? Por ejemplo, con la tarea pasada, lo que hice cuando mencionaba fútbol fuera de lugar y todo, mencioné portero atacador, que es algo que influye mucho en el fútbol sala, y Sí. comencé a utilizar cuestiones así como repliegues y todo eso, lo que en lugar de que manejamos en el fútbol 11, ¿verdad? No sé si te entró mi tarea, porque eso te iba a decir de que me preocupé que sí la envié, pero no me apareció de que ya se había agregado, ¿verdad? No, sí, tu tarea sí llegó. Okay. Igual ahorita les voy a compartir el listado de los que ya enviaron la tarea y todo para que ya estén tranquilos. Ok, pero como les decía, les voy a compartir esto en el grupo de WhatsApp para que lo puedan tener y la plantilla que vamos a y como les decía, la próxima semana, pues el objetivo es tener algunas secuencias, Listo. Entonces ya les compartí en el grupo de WhatsApp la tarea y la hoja que vamos a utilizar. Les voy a mandar también la presentación que tuvimos el día de hoy para establecer esos criterios. Lo importante es que ustedes observen la plantilla, la analicen, la vean y en función de eso pues pueden hacer la modificación que consideren adecuada y poderla utilizar para su equipo y poder graficar algunas situaciones. Vamos a ver la próxima semana, vamos a seguir bajo esta construcción la próxima semana analizando ciertos elementos de un juego y de esa manera pues vamos a tener la posibilidad de ir adentrándonos más en el análisis del juego y cómo vamos a presentar los informes, porque aquí lo importante es analizar el juego y dejar un reporte o un informe realmente que nos sea útil para poderlo archivar, tener en nuestros registros y poder hacer análisis de forma sistemática. Muy bien. Manda el listado, pues, Lick, para vernos ahí. Listo.
Bien, ¿estamos? ¿Alguna pregunta o duda? Lick, bueno, Tengo aquí, Omar. sí, Lick, buenas noches. No, era solo para comentarle lo que usted preguntó del profe Sumich. Nosotros en el Fútbol 11 agarramos a un equipo de Liga Nacional, cada quien escogió su equipo y le llevamos la secuencia durante cuatro jornadas, utilizando el sistema 1433. Nosotros escogemos un equipo, así como en mi caso escogí a Guastatoya, y cada partido voy analizando el rival que me toca, ¿verdad? Y muy bien. en base a ello estamos trabajando, viendo las debilidades y fortalezas del rival. Así es como lo estamos trabajando. Muy bien. Muy bien. Entonces, de esa manera podemos integrar ahí el análisis, el análisis del reporte que les estoy facilitando el día de hoy para poderlo integrar y de esa manera, pues, tratar de hacer un análisis más estadístico de lo que estamos buscando, de lo que estamos realizando. ¿Ok? Gracias. Nítido. ¿Para cuándo sería, profe? Disculpe. Igual, para la tarea siempre tienen hasta el día lunes a las 11:59. Porfa, muchachos, no me están escribiendo. Sí, no, yo solo para ver lunes el partido que nos toca. Sí, claro, para que les dé tiempo el fin de semana a ver el juego. Entonces tienen el fin de semana para ver el juego y el día lunes para enviar la tarea. Profe, ¿le llegaron las tareas, profe? Sí. Así es, yo les voy a compartir ahí el listado en el grupo para que la puedan tener, así que, como les dije, estamos, si no hay alguna duda, pregunta, los veo la próxima semana, prográmense, martes y miércoles, tenemos clase. Martes, recuerden, vamos a utilizar vamos a dar unas directrices, hacemos un trabajo por grupos para que sepan que van a trabajar en grupos y hagan su reunión por Zoom, por WhatsApp o como ustedes lo manejan. Para el desarrollo de la tarea, luego regresamos para sacar conclusiones acerca de la tarea y de esa manera vamos a utilizar la metodología de trabajo para la próxima semana. ¿Estamos? Horario del miércoles, profe, disculpe. Igual de 7 a la misma hora sería, en la segunda hora, de 7 a 8:30. Gracias, Lick Pedro, bendiciones. Nítido. Bueno, un fuerte abrazo, Gracias, se me cuidan. Nos vemos el día martes. Feliz noche. Feliz fin de semana. Muchas gracias, buenas noches. A los que tienen juego el fin de semana, que todo les salga como lo han planificado. Y la muchacha, órale. Nos vemos. Feliz noche. Bendiciones, feliz noche. Ahí a la práctica, muchacha. Feliz noche, Lick. Sí. Darwin, también nos comunicamos. Ok, compañero, feliz noche, compañeros. También nos comunicamos en tu WhatsApp, Darwin. Feliz noche, compañeros, que estén bien.